Señor, enséñanos a orar. Esa es la petición que hicieron los discípulos a Jesucristo cuando vieron y se dieron cuenta de que la oración de Jesucristo era muy diferente que la de los fariseos, la de los publicanos, la de los sacerdotes, la de los escribas. Y por eso los discípulos, al ver a Jesucristo, su forma de orar, le pedían: Señor, enséñanos a orar. Y esa es la petición de cada uno de nosotros en esta meditación. Enséñame a orar. Enséñame a penetrar en tu intimidad. Ayúdame a entrar en tu corazón. Señor, yo quiero orar como tú lo hacías a menudo en la montaña, lejos de todo, despreocupado de lo que pasaba a tu alrededor. Yo estoy aquí rodeado de montañas, deseosa de querer entender lo que significa la intimidad con Dios Padre, la intimidad con el Espíritu, la intimidad contigo. Señor, enséñame a orar. Señor, yo también quiero unirme en oración en los momentos más importantes de mi vida, así como tú lo hiciste. Oraste antes de ser bautizado, oraste antes de elegir a los discípulos, oraste antes de la transfiguración, y yo también me uno en los momentos importantes. Señor, enséñame a orar durante las circunstancias dolorosas de mi vida, como tú lo hiciste en Getsemaní, como tú lo hiciste clavado de una cruz. En esos momentos de dolor, de incertidumbre, de gran sufrimiento, elevaste tu corazón al Padre. Me enseñas que los momentos de alegría, los momentos de transfiguración, los momentos mejores de la vida, pero también los momentos de sufrimiento, son ocasiones para elevar mi corazón en oración, en unión de amor con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enséñame a orar durante mi trabajo de cada día, así también como tú lo hiciste en tu trabajo apostólico de todos los días, que oras antes de sanar las enfermedades, antes de dar de comer a la multitud, antes de resucitar a tu amigo Lázaro. Rezas, oras, te unes al Padre para que esa labor sea en unión con Dios Padre. Qué hermoso es vivir mi día en unión con el amor de Dios. Que todo mi día sea transformado en una verdadera oración. Enséñame a orar, Señor, por los que me persiguen, por los que me han hecho sufrir. Así como tú lo hiciste en el momento en que fuiste crucificado, rezaste por los que te perseguían, por los que te habían maltratado, por los que te estaban crucificando,
porque la oración, Señor, me ayuda a transformar esos momentos de sufrimiento en momentos de gloria. Tú insistes, Señor, que mi oración tiene que ser filial, de un hijo hacia su padre. Así lo decías en el Evangelio, en Mateo 6, del 6 al 9, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre te recompensará. No tienes que multiplicar las palabras como los paganos, no tienes que decir muchas cosas, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes que pedírselo. Vosotros, pues, rezad: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La oración es parte esencial de nuestra vida. Si queremos de ese desarrollo progresivo de la vida trinitaria, si queremos vivir en el Espíritu, tenemos que unirnos, tenemos que llamar a Dios Padre y ante todo tenemos que reconocernos hijos o hijas amadas. Necesitamos tomar conciencia de nuestro espíritu filial. Por eso, la meta de nuestra vida espiritual, sí, es configurarnos en Cristo, pero Cristo es el Hijo de Dios. Entonces significa configurarnos en el Hijo, es decir, ser hijos en el Hijo. Hijos con H minúscula en el Hijo, es decir, en Cristo. La meta, por lo tanto, es llegar a llamar a Dios Padre. Esto suena muy básico, pero Dios es muy sencillo. La vida espiritual es muy sencillo. Si puedo de verdad mirar a Dios y decirle: Papá, Abba. Porque ¿saben lo que significa mirar a Dios y decirle papá? Eso significa que yo soy amado. Que yo soy amado. El poder mirarle a los ojos y poder decirle eso significa que yo soy un hijo, una hija amada. Por eso, esta es la clave. ¿Por qué la oración? Porque yo necesito ser amado. Porque mi corazón ha sido creado por el amor. Y tiene esa sed ardiente de reconocerse querido, reconocido, amado.
Por eso me doy cuenta del nivel de intimidad al cual Dios me está llamando. ¿Le tengo miedo a Dios? Este es un don que yo he recibido, es un regalo. El regalo de ser hijo de Dios lo he recibido el día de mi bautismo. Es un don. Es un don. Pero imagínense que un día ustedes reciben un regalo el día de su cumpleaños. Y lo ven que está verdaderamente, sumamente bien empaquetado, con un lazo maravilloso, pero magnífico. Y es pequeñito, así pequeñito. Entonces, como que saben que puede ser muy valioso. A veces, cuanto más pequeñitos los regalos, a veces más valioso lo que está dentro. Entonces, imagínense que hemos recibido un regalo, pero ese regalo lo recibieron hace 20 años y sigue empaquetado con el mismo lazo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve el regalo si no lo han abierto? Y eso es lo que nos puede pasar mucho en nuestra vida cristiana. Recibimos un gran regalo el día de nuestro bautismo. Dios nos dio el regalo más maravilloso. Y por eso durante nuestra vida cristiana, durante el tiempo en que hemos vivido dentro del Regnum Christi, hemos abierto este regalo. Y cada vez nos sorprendemos más de esta maravilla. Porque es un misterio tan grande, tan resplandeciente, que nos maravilla. Y por eso queremos venir y venimos a ejercicios, porque queremos descubrir cada vez más este tesoro. Soy hijo de Dios. Él es mi Abba, mi papá. Soy amado infinitamente. Y por eso el día de mi bautismo recibí estas virtudes teologales, otros dones maravillosos. Pero es que en el regalo que yo recibí, cuando lo abrí, había un papelito que decía fe, esperanza, caridad. ¿Quieres entender este don? Aquí te doy otros dones, estas virtudes, para que a través de ellas puedas profundizar en este don. Y por eso, a través de la fe, de la esperanza y de la caridad, puedo profundizar, entender lo que Dios me ha regalado. Las virtudes son como los músculos del cuerpo. Cuanto más los trabajo, más se fortalecen. Si no los trabajo, es lo que nos pasa, que si no hacemos ejercicio, después hacemos un pequeño esfuerzo y nos empieza a doler todo. Por eso, estas tres virtudes. ¿Y cuál es mi respuesta a este don tan maravilloso? Dice el catecismo, hay un número en el catecismo, hay 2 números que son maravillosos de cómo ser la respuesta. Una vez que yo hablo de este regalo maravilloso, ¿cuál debería ser mi respuesta? Dice el catecismo en el número 2096 y 2097. La respuesta debe ser la adoración. Adorar. ¿Qué sienten? No sé si aquí a lo mejor en España se usa mucho
No, la palabra te adoro, te adoro. Es como decir te quiero, pero a un nivel, ¿no?, más grande. ¿Qué sentirían si uno de sus nietos viene y les dice abuelita o ¿cómo dicen aquí? Tata. No, tata es para abu, te adoro. ¿Qué sentirían? Pues un gozo increíble, porque es el reflejo de un nieto, ¿no? Porque el hijo ya no se lo dice, pero el nieto es como el hijo, ¿no?, que cuando era pequeño, que viene y le dice a la mamá, te adoro. Es decir, te quiero infinitamente, te quiero con todo mi corazón. Bueno, por eso, porque es la respuesta de una persona que se siente querida, dice eso. Pues esa es la respuesta que nosotros damos a Dios cuando reconocemos este don infinito. ¿Y cuáles deberías? Te adoro, Señor, te adoro. Por eso la adoración, adorar a Dios, es reconocer a Dios como Dios, dice el número, como Dios, como Creador, Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, con amor infinito y misericordioso. Cojan estas palabras y reflexionen en su tiempo de reflexión. Dios, que es Dios, Creador, Salvador, Señor, dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador, Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Cojan cada una de esas palabras. Y si Dios es Dios, eso significa que yo soy Dios, yo soy un hijo, porque Dios es Padre. Si Él es creador, yo soy criatura. Si Él es salvador, yo soy un redimido. Si Él es Señor, yo soy un siervo, pero un siervo como la Virgen, no un siervo como un esclavo, que es muy diferente. Dueño de todo, con un amor infinito y misericordioso. Dice San Irineo que solo aquel que es consciente de lo que es y de a dónde es conducido, a dónde es llevado, puede darse cuenta de que su vida todo es amor. Es decir, cuando me doy cuenta de quién soy, es decir, hijo, criatura, siervo, ¿no? Cuando me doy cuenta de hijo, cuando me doy cuenta de esto, pero que también soy barro, que soy barro, soy ceniza, recuerda que eres ceniza y en ceniza te convertirás. Cuando recuerdo esto, pero de repente me doy cuenta de la dignidad a la cual he sido elevado, es ahí donde me doy cuenta de que soy amado. Amado. Este es el gran problema de la sociedad hoy en día. Ayer estaba leyendo un artículo, decía sobre
un libro que la mamá de Nietzsche escribió. ¿Saben quién era Nietzsche, no? El filósofo alemán. Y ella cuidó a su hijo porque se enloqueció. Y cuidó a su hijo durante toda su enfermedad final. Y ella escribió varias cartas. Es un libro que se puede comprar, las cartas de la mamá de Nietzsche. Y dice la mamá en una de sus cartas: desde el momento que mi hijo se separó de Dios, se enloqueció. Cuando nos separamos de Dios, nos enloquecemos porque nos olvidamos que somos amados. Nos olvidamos nuestra dignidad. Y dice el siguiente número del Catecismo, el 2097. Adorar es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Yo existo porque Dios me ama. Soy fruto del amor de Dios. Adorar es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo como hace María en el Magnificat. Pueden leer también el Magnificat en Lucas. Creo que es Lucas 1:38, si no me equivoco. Lean el Magnificat. Eso es adoración. La actitud de María, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Y ahora miren esto, qué magnífico esta parte. La adoración del Dios único hace 3 cosas en nuestro corazón, 3 cosas. Escriban estas 3 cosas que son maravillosas. Esto es lo que hace la adoración a Dios. Libera al hombre del repliegue sobre sí mismo. ¡Oh, magnífico! Me libera de replegarme a mí mismo, de ensimismarme. Pero esto es obvio, porque cuando me arrodillo a adorar a mi Padre, a mi Abba, a mi papá, reconozco mi dignidad, reconozco que soy amado, y cuando una persona se siente amada, ¿qué es la primera cosa que hace? Ama a los demás. Porque nuestro corazón, como dice San Agustín, ha sido creado para amar y solo va a descansar cuando se sienta amado. Cuando descanse en el Señor. Por eso cada vez que el alma adora, llena su corazón del amor, y por eso no se repliega, no se encierra en sí mismo, no es un ensimismamiento de uno mismo, no se enfoca en el yo, sino en el tú, en el nosotros. Por eso podemos llegar a decir, Padre nuestro. Es decir, que la adoración me lleva a entregarme a los demás. Y aquí está la clave del apostolado. El alma que adora es un apóstol. Un verdadero apóstol. Porque el fruto de la adoración va a ser la entrega. El fruto de la adoración es
el apostolado. Segunda cosa. La adoración del único Dios libera al hombre de la esclavitud del pecado. Todos sabemos que el pecado, y vamos a dedicar varias meditaciones al pecado, porque es parte del Padre Nuestro. Líbranos del mal, ¿verdad? Claro, la adoración nos libera de esta esclavitud del pecado. ¿Pero por qué? Porque estamos ante la presencia de un amor como decíamos en la primera meditación, de este fuego devorador, que cuando estamos ante el Señor adorando de verdad, pues nos da esa verdadera libertad de los hijos de Dios. Y no le tengo miedo al pecado. Es decir, que vivo en tal libertad que busco siempre amar. Y la adoración, en tercer lugar, me libera de la idolatría del mundo. La idolatría es el gran pecado de Israel en el Antiguo Testamento. Lo vemos constantemente. Pero no crean que es una cosa solamente del pueblo de Israel. La idolatría es el pecado más común. El pecado más común. Porque el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando empiezo a amar a otra cosa fuera de Dios, eso es un ídolo. Por eso la idolatría, en cierto sentido, es el pecado más común. Entonces, ¿cuáles son algunos de los ídolos en los que puedo estar adorando sin saberlo? Primero es creer, cuando adoro a un ídolo, estoy dando a ese ídolo el lugar que le corresponde solamente a Dios, a mi Padre, a mi Abba. A veces podemos tener un concepto de un Dios perfeccionista. Dios no quiere el perfeccionismo. Pero Padre, Cristo dijo: ser perfectos como mi Padre es perfecto. Pero una cosa es ser perfecto, otra cosa es el perfeccionismo. O digámoslo de otra forma, una cosa es la santidad y otra cosa es el perfeccionismo. Porque el perfeccionismo es cómo yo voy a alcanzar, yo con mis propias fuerzas. Y a veces podemos caer en un perfeccionismo en nuestra vida espiritual. Querer hacerlo todo con mis propias fuerzas. Y todo tiene que estar, perfecto. Y claro, si no cumplo, pues me cae una carga de conciencia, porque como caigo en un perfeccionismo, entonces me mido siempre según las cosas que hago. Y eso es agobiante. Pero le puedo dar, pues un cierto ídolo en mi propia vida. Dios no es así. No es un Dios tirano o exigente. Tampoco Dios es un Dios sádico. A veces podemos pensar en un Dios así.
que exige y se me pide solamente aquellas cosas que me duelan. Como Abraham, que le pidió sacrificar a su hijo. Y solo aquello que duele debe venir de Dios. Un Dios que nos hace sentir la virtud como si fuera difícil, como si lo único que exige es el sacrificio. O un Dios negociante, que negocia. Tratamos a Dios como si fuera nuestra relación como un negocio. Prometemos a Dios que si Él me concede esto, ofreceré una misa por Él. ¿No? Ofreceré una misa, daré un donativo, haré un sacrificio. Como si Dios tuviera que obedecer a mis oraciones. O un Dios personalista, un Dios de mi propiedad. Y esto es muy típico, ¿eh? Es un Dios que yo manejo a mi propio antojo, a mi propio gusto. Como me dijo un joven hace poco, ¿por qué no puedo ser, cómo era? ¿Por qué no puedo hacer una dieta y comerme el azúcar a la vez? Es decir, ¿por qué no puedo vivir la vida? Vivir la vida. Es decir, tener un Dios a mi medida, mi Diosito. Si yo le rezo todos los días, si yo hablo con Él siempre, Él está siempre a mi lado, es mi Diosito. Sí, pero este Diosito es mi Diosito, mío, el que yo controlo. O como decían, no sé si ustedes la han visto, pero yo la he visto varias veces, ¿no? La película del Señor de los Anillos, con Gollum. ¿Se acuerdan la criatura Gollum? Gollum, ¿no? Es el que era un hobbit, y cuando se encontró el anillo del poder, pues el anillo lo va, porque es el poder que controla todos los otros anillos, y este poder lo va transformando y lo va, como se va él mismo, como le da, no muere, porque el anillo le protege, pero al mismo tiempo le va envejeciendo, le va endureciendo el corazón, le va corrompiendo por dentro. Pero el anillo le va poseyendo. Entonces, en las películas siempre, y en los libros también ve que habla del anillo como my precious, mi tesoro. Y claro, y a veces tenemos a ese Dios que yo puedo controlar. O un Dios que es un juez implacable. Yo creo que, gracias a Dios, esto no es parte de nuestra espiritualidad. Pero antiguamente se predicaba mucho ese tipo de Dios, que era un juez castigador. Pero también podemos caer en el otro, un Dios placentero, facilitón. Cuando empezamos a leer esas partes de la Sagrada Escritura que dicen, no, niégate a ti mismo, carga tu cruz, las tenemos rayadas. Hemos puesto este líquido a blanco, ¿no? En esas partes de la Biblia que no nos gustan, ¿no? Eso del sacrificio, de rezar por los enemigos, no, eso tenemos todo así quitado No, pero si tenemos todo el resto de la Biblia, si solo son 5 o 6 frases, que esas no.
¿Cuáles son mis ídolos? ¿Qué imagen tengo yo de Dios? Eso es lo que tengo que preguntarme yo esta tarde en mi tiempo libre, en mi tiempo de reflexión. ¿Qué imagen tengo yo de Dios? Y por eso recuerden que qué importante la respuesta es la adoración. ¿Por qué creen que en una parroquia donde hay adoración hay vocaciones, hay más entrega, hay entusiasmo? La adoración, tal cual la adoración eucarística, es esencial. Es para el crecimiento espiritual. ¿Pero por qué? Por las razones que acabamos de hablar. Porque de repente, si no es tanto por Dios, claro que a Dios le gusta ver a su Hijo ahí, pero es más porque estando yo ahí de rodillas, estando yo ahí en su presencia, reconozco que soy amado. Esto es grandioso. Y uno de los grandes problemas de la juventud de hoy día es que hay muchos jóvenes que no se sienten amados. Lo pueden tener todo, pueden ir a todos los carretes que quieran, pueden ir de pololo o de polola uno tras otro, pero el corazón está vacío. El corazón está herido, porque no se sienten amados. Hay una gran sed, y esa sed tenemos que ir a la fuente, y la fuente está en Papá, en Abba, en reconocerme hijo o hija, que soy amado de verdad. Y por eso el demonio siempre quiere hacernos olvidar y poner a Dios como si fuera un contrincante. Quiere crear ídolos en nuestras vidas y olvidarnos de quién es Dios. Por eso aprovechemos, ¿no?, nuestros momentos de reflexión durante esta tarde para preguntarnos, ¿no?, ¿qué visión tengo yo de Dios? Para dedicar un tiempo de adoración. Pero recuerden, no tienen que decir nada, no tienen que hacer nada. Este tipo de oración, yo a veces lo hago. Yo tengo una hora de oración en la mañana, ¿no? Donde me levanto y voy a la capilla y a veces estoy ahí. Que Él me mire. Y yo siempre pensé, a mí me gusta mucho la imagen de, ¿no?, de lo que hacemos todos los días al final del día con esto, con el teléfono. Yo creo que todos hacemos lo mismo al final del día con esto. Lo enchufamos, lo recargamos, porque sabemos que si no tenemos esto recargado, algo pasa al día siguiente. Entonces, para mí la oración en la mañana es yo cojo mi corazón y lo enchufo para recargar al corazón de Dios, para saber que Dios me ama. Dios me ama. Porque durante el día es como se va desgastando, ¿no? Porque encuentro la crítica de esta persona, los problemas de la sociedad de hoy, el problema de esto, es todo que te van como sacando, se va descargando el corazón, ¿no? Y es tan importante volver a la presencia de Dios y saber que tengo a alguien que me ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Esa es la oración. Esa es la oración.
Por eso les invito verdaderamente, puede ser una cosa que surja. Yo creo que muchas de ustedes ya hacen adoración. ¿Por qué creen que ahora estamos abriendo el Santísimo para tener después de misa media hora ante el Santísimo? Para que se sientan amadas. Para eso, aprovechenlo. Pidamos a la Santísima Virgen que nos siga acompañando en este retiro. Y también en esta tarde recuerden y recen el Magnificat. El Magnificat, unidos a la Santísima Virgen. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.